Bueno, muy buenos días, iglesia. En esta ocasión, pues quiero hablar un poco sobre uno de los personajes bíblicos que de pronto hemos detallado su historia. Muchas veces se habla sobre el desarrollo de lo que él hizo, lo que Dios le llamó a hacer como personaje relevante, como juez que fue para el pueblo de Israel, era Gedeón. Hablando un poco del contexto, pues el pueblo de Israel fue enviado a la tierra prometida a conquistar esa región de Canaán. Y después de que se conquistara, cuando muere Josué, pues digamos que entra el periodo de los jueces, en donde el pueblo tenía libertad de, entre comillas, hacer lo que querían, ¿cierto? Pero es más una libertad dada por Dios para que siguieran los preceptos y los estatutos y la ley que Dios les había dado a ellos. Todo lo que tanto Moisés como Josué se habían encargado de recalcar, todos los valores, esa ética, esa moral divina que habían implantado allí. Estos dos líderes, pues es lo que venían a multiplicar en el pueblo, y por eso ellos tenían una libertad, tanto que en Jueces 21-25 dice la misma palabra: en aquella época aún no había rey en Israel y cada cual hacía lo que le daba la gana, en la versión lenguaje actual. Esto es lo que le daba la gana, pues nos deja ver que a pesar de que tenían una libertad del pueblo, terminaban era obedeciendo sus caprichos y terminaban era haciendo el mal en vez de siguiendo los preceptos y los estatutos que Dios les había dejado. Y de hecho era una particularidad del pueblo. Primero estaban bien, después ellos empezaban a desobedecer a Dios. Uno de los primeros mandatos que Dios les había dado era que no se metieran con pueblos cananeos, que no emparentaran con ellos. Y es lo primero que vemos que narra la Biblia, que los israelitas desearon mujeres de los cananeos de diferentes pueblos. Y resulta que eso hacía que los israelitas empezaran a adoptar las costumbres cananeas, tanto los dioses como los actos, los rituales, todo lo que los cananeos hacían. Y los hijos que nacían de esas uniones, pues eran hijos que crecían ya no teniendo al Dios de Israel como el único Señor, sino teniendo varios dioses a quien seguir y varios ritos. De hecho, tanto que el pueblo se empezó a llenar de altares de otros dioses, después de que el pueblo había sido un pueblo que se había mantenido puro y que no levantaba altares a otro que no fuera el Dios vivo. Entonces, después de esos actos de desobediencia que ocurrían en años, no eran tampoco de un día para otro, Dios permitía que otros pueblos castigaran al pueblo de Israel, los invadieran, los pasaran por una mala situación. Y después el pueblo pedía y clamaba ayuda a Dios, en la cual Dios levantaba algún líder, ¿cierto? Tampoco pues lo levantaba de la noche a la mañana, a veces, bueno, a veces sí lo podía levantar rápidamente, otras veces se tardaba un tiempo en levantar a este líder, eh, hasta que este líder luchaba por los principios divinos, era llamado el juez. Y esos personajes eran utilizados por Dios en general para liberar al pueblo de Israel de los pueblos que los oprimían a causa de su desobediencia. Entonces veíamos un paralelo entre la constante desobediencia del hombre, que es lo que vamos a ver un poco hoy, y la misericordia de Dios, la gracia de Dios, y a pesar de que el hombre se equivocara y a pesar de que el hombre continuara fallando, Dios en su infinita bondad y su gracia seguía perdonando y enviando soluciones y salvación a su pueblo. Entonces, hablemos de Gedeón, que es el juez de cuya historia quiero hablar brevemente en el día de hoy. Gedeón pues fue llamado en una situación complicada, en donde el pueblo de los madianitas, que eran unos nómadas, venían y arrasaban con todo.
eran muy crueles, se llevaban todo lo que había y no contentos con robarles los animales, con robarles las cosechas, venían y quemaban los cultivos y acababan con todo lo que tenían, haciendo que el pueblo de Israel entrara en una gran pobreza, en una gran necesidad. Entonces el pueblo le clama a Dios y Dios levanta a Gedeón. Y Gedeón pues tenía ciertos problemas de desconfianza y tenía problemas de dudas. Leámoslo en Jueces 6, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Cada vez que los israelitas tenían algo sembrado, venían los madianitas, los amalecitas y la gente del este, y los atacaban. Acampaban en los territorios de los israelitas y destruían sus cosechas, y además se llevaban sus ovejas, sus bueyes y sus burros. No les dejaban nada que comer. Eran tantos los que venían con sus camellos que no se podían contar. Parecían una plaga de saltamontes, pues todo lo destruían y hacían sufrir mucho a los israelitas. Esto mismo pasaba en la región de la costa cercana a Gaza. Entonces los israelitas le suplicaron a Dios que los salvara del poder de los madianitas, y Dios les envió un profeta para que les dijera: el Dios de Israel los sacó de Egipto, donde eran esclavos. No solo los libró de los egipcios, sino también de todas las otras naciones que los maltrataban y robaban. A medida que ustedes avanzaban, Él iba echando fuera a esas naciones para darle a ustedes estos territorios. Dios les dijo que Él es el único Dios verdadero y que ustedes no debían adorar a los dioses de los amorreos, en cuyo territorio ahora viven, pero no les hicieron caso. Luego vino el ángel de Dios y se sentó bajo el roble que está en Ofra. Ese árbol pertenecía a Joás, que era descendiente de Abeser, y en ese momento Gedeón, hijo de Joás, estaba limpiando trigo a escondidas de los madianitas, en el lugar donde se pisaban las uvas para hacer vino. El ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo: qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. Y Gedeón le respondió: perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hace milagros como cuando nos libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes, pero ahora nos ha abandonado, nos ha dejado caer en manos de los madianitas. Y miren todo lo que sucedió hasta aquí. Vemos que eh, el contexto de lo que está pasando, que un pueblo que era mucha gente que venía a arrasar con todo, a destruir todo y a hacer sufrir al pueblo de Israel, y que hubo una súplica por parte de los israelitas para que Dios actuara, y efectivamente Dios actuó, y Dios o llamó a Gedeón para que pudiera actuar en este caso y para que fuera como ese juez escogido por Dios para que Dios se manifestara poderosamente allí, porque ni siquiera era Gedeón quien lo logró, sino fue Dios quien le dio la victoria. Entonces, Gedeón estaba ahí pues limpiando de lo que quedaba pisoteado del trigo, del tonado, y es donde el ángel le habla y le dice que grande y valiente eres, y el mismo Gedeón digamos que lo contraria le dice más adelante en el versículo 15: pero mi Dios, ¿cómo podré librar a los israelitas? Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés y yo soy el menos importante de toda mi familia. Entonces decía, Dios lo vio de una forma distinta, no lo vio como grande, como fuerte y valiente, perdón, y él se veía como el más pobre y el más pequeño y el que menos autoridad tenía para poder ser uno de los instrumentos de Dios para hacer una obra. Y entonces viene como la historia de Gedeón en ascenso, en donde digamos que Gedeón guardaba en su corazón la palabra de Dios, le dice: Señor, mira, manifiéstate como lo hiciste antes cuando estuvimos en Egipto, con todas las proezas que hiciste antes, y no permitas que sigamos en esta situación en donde estamos siendo arrasados y vueltos nada por los madianitas. Entonces Dios le contesta que él podrá hacerlo, versículo 16, y Dios le contestó: podrás hacerlo porque yo estaré contigo para ayudarte. Derrotarás a los madianitas como si derrotaras a un solo hombre. Entonces Dios le promete que los va a derrotar. Y ahí viene pues una parte de la historia un poco llena de altibajos bueno, la historia es muy corta realmente,
Solo son 2 capítulos y se detalla solo algunos aspectos. Pero Gedeón, pues él tenía, lo primero que le manda a hacer Dios es hacer un altar. Dice Jueces 6:25, más adelante en el texto que estamos leyendo. Esa misma noche Dios le dijo a Gedeón: ve al ganado de tu padre y toma el mejor toro, derriba el altar de Baal que tiene tu padre y destruye la estatua de la diosa Aserá que está junto al altar de Baal. Luego con piedras labradas edifica un altar en mi honor en la parte alta de la colina. Toma el toro y ofrécemelo como sacrificio, usando como leña la estatua que destruiste. Entonces, Dios lo manda a hacer un acto, digo yo, súper en contra de todos los pensamientos, la corriente de pensamiento de la familia, incluso de Gedeón y del pueblo de Israel al momento, porque vemos un pueblo de Israel que usualmente tenía como esa parejita, ¿no? Altar a Baal y estatua de Aserá. Y entonces eran los dioses que más digamos que se adoraron paralelo al Dios verdadero, bueno, en vez de al Dios verdadero por parte de los israelitas, tanto que miren que tenían altares personales en las casas a esos ídolos y que muchas veces también nosotros solemos caer en este tipo de cosas, ¿no? En casa tenemos varios ídolos que desplazan el lugar de Dios y a los cuales adoramos constantemente y no nos damos ni siquiera cuenta. Entonces Gedeón hizo algo que digamos, desató una guerra y fue tumbar ese altar de Baal, romper la diosa Acera y con la madera de esa diosa hacer un sacrificio a Dios y bueno, matar a un buey para ofrecérselo a Dios. Entonces las naciones cananeas se enteran de este acto, incluso los madianitas se levantan contra Gedeón y contra Israel en general. Entonces Gedeón pues convoca a mucha gente, toca trompeta, dice la palabra de Dios, y resulta que se consigue un ejército de 32.000 hombres que podía, digamos, defenderse, por decirlo de alguna forma, de los ataques que venían, pero resulta que Dios dijo no, aquí no va a ser así, que la fuerza del hombre no es la que lo va a librar, sino que tiene que ser muy claro que es el poder de Dios. Y resulta que cuando hay ese tipo de sitios y ese tipo de dominio desde un pueblo hacia otro, pues generalmente el pueblo dominante no deja que el pueblo dominado tenga armas, ni tenga acceso a recursos, ni tenga negocios con extranjeros para que no puedan pedir ayuda ni hacer algún acuerdo en el que se vean perjudicados. Y lo mismo le pasó a Israel con Madián. Madián no les dejaba ni siquiera extraer ni tener ningún tipo de metal, con lo cual los israelitas para la época, pues bueno, para el sitio que les hacía Madián, me imagino yo que en su mayoría estaban desarmados o sin armas que tuvieran el poder de enfrentar las que ellos tenían. Si de pronto hacían armas con bronce, pues eran más débiles que las armas que tendrían los madianitas a su disposición. Entonces, Dios dijo, los voy a librar y para eso vamos a recortar este ejército. Y el ejército pasó de 32.000 hombres inicialmente a solo 300, donde Dios iba a mostrar su gloria y se iba a magnificar allí con esta obra. Y entonces Dios, a través de esos 300 hombres, Dios le da unas órdenes a Gedeón. Gedeón nuevamente tiene temor, tiene dudas, era un hombre como todos nosotros que tiene un montón de problemas, sobre todo a veces con creerle a lo que Dios ya nos dijo que hiciéramos. Y Gedeón le pide varias confirmaciones a Dios y le dice, Señor, pero no te enojes, déjame, reconfírmame y recontra que te confírmame esto, y Dios lo hace. Y en uno de esos, pues van al campamento enemigo, se acercan y escuchan hablar 2 soldados y uno dice, no, yo soñé que un pan vino y derribó una tienda de nosotros. Y otro le contesta, sí, eso es Gedeón, que Dios lo va a usar para acabarnos. Y claro, Gedeón se llena pues ya escucha esto, le cree a Dios lo que va a hacer con los 300 hombres y le obedece a Dios en la estrategia que Dios le dio de tomar trompetas en una mano y
antorchas cubiertas con cántaros en la otra para atacar, ¿no? Haciendo una guerra sin ni siquiera usar espadas, sino antorchas y cántaros, que es todo lo contrario a un arma, ¿no? Con un cántaro pues no podrían matar a más de una o dos personas, digo yo, y eso cogiendo a los desprevenidos, pero si estaban de frente a frente con espadas, yo creo que sería casi que imposible lograr ese hito. Pero Dios actúa, confunde al enemigo, ellos huyen, y resulta que aquí pasa algo que casi nunca se ha hablado y es qué pasa con Gedeón después, qué sucede con Gedeón luego de que sucede toda esta historia, luego de que Dios lo utiliza y que libran esa batalla. Y entre esta batalla y la huida de los madianitas, salvan de la opresión al pueblo de Israel. Entonces resulta que Gedeón empezó a hacer algo que no debía y era, o que Dios no le había mandado, y era perseguir a los príncipes de los madianitas. Dios en la orden que le dio, o en la estrategia, jamás le dijo que se fuera a perseguirlos. Y resulta que Gedeón toma sus 300 hombres y se van a perseguirlos, y la persecución dura, bueno, se extiende bastante, con lo cual tienen que ir a pedir comida a otros pueblos, los cuales se burlan y no le dan comida. Y Gedeón dice, listo, espera y verá que cuando venga con los líderes madianitas, aquí haré justicia por lo que ustedes me están haciendo. Efectivamente, pues Gedeón los captura, se regresa, hace justicia. Y pues eso termina, digamos, en un acto que Dios no le había mandado a hacer a Gedeón. Algo de lo que quiero hablar aquí es que muchas veces uno le pasa lo mismo que la historia de Gedeón y uno empieza con el cristianismo, empieza a caminar en los pasos de Dios, probablemente si ya han ido a encuentro, va uno a un encuentro, se siente súper empoderado, después va en las escuelas de la fe y va como en ese ascenso, así como cuando Gedeón empieza a quebrar esos altares de acera y de Baal y a andar en lo que Dios le está mandando que haga. Pero después nuestro corazón se suele envanecer, ¿cierto? Y empezamos a creer o a tomar decisiones y hacer cosas que a pesar de que no estén mal, no son lo que Dios nos ha enviado a hacer. Y a pesar de que no sean directamente pecado, no era lo que Dios quería para nosotros ni el plan original. De hecho, lo hablaba con un amigo en estos días, que a veces el cristiano moderno se deja influenciar de muchas corrientes del mundo y termina haciendo cosas que Dios no le ha mandado a hacer y termina aceptando cosas del mundo que a pesar de que no sean pecado, no necesariamente no sean algo que transgreda la ley de Dios, son cosas que al final muestran que la carne es lo que está prevaleciendo y que en el cristiano aún todavía hay ese peso de carne, esa naturaleza pecaminosa actuando y que no le ha permitido a Dios remover eso, ¿cierto? Y circuncidar totalmente nuestros corazones y acabar con esa carnalidad que aún queda en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y digo yo que esto fue lo que terminó pasando a Gedeón. Él se levantan armas, se va a decir que hay que acabarlos, van efectivamente los acaban. Y resulta que después de que él hizo justicia, el pueblo dice, listo, Gedeón para rey, y vamos a nombrar a Gedeón aquí el rey de Israel. Pero recuerden que Israel no era un reinado, Israel era un pueblo libre que no tenía un rey, que no había proclamado ninguna estructura así de gobierno, sino que cada uno, como dice la palabra, hacía lo que quería, o era libre de hacer lo que quisiera. Obviamente, pues el plan de Dios con esto era que su rey fuera Dios y que ellos siguieran los preceptos divinos en vez del corazón humano. Entonces, pasa algo, es que Gedeón dice, no, yo sé que Israel no es un reinado, yo no haría esto, y él rechaza el puesto de rey, lo cual estuvo muy bien, pero resulta que él dice, no, pero ¿saben qué sí podemos hacer? Tomen los anillos de las personas, de los que murieron, y tráiganmelos. Y entonces, y eso será como mi botín que me llevo yo, y tenía derecho, porque claro, fue el que conquistó y tenía derecho a botín. Pero resulta que de todo lo que recogieron, se lograron recolectar 19 kilos de oro. 19 kilos
puede parecer poco, pero de oro. Yo hice la tarea de hacer el cambio al día de hoy. El valor del gramo de oro está creo que a entre 190 y 215.000 pesos. Pongámosle un promedio de 200.000 pesos el valor de cada gramo. Si multiplicamos los 19 kilos por el valor del gramo al cambio de día de hoy, es más o menos como una recompensa de 3.800 millones de pesos a lo que tendríamos hoy en día. O sea que de pasar de la pobreza extrema en que estaban, de una se volvió muy rico. Tanto que yo me imagino que cambió su estatus social, que pudo, qué sé yo, reconstruir su casa, hacer muchos arreglos, pero resulta que Gedeón hizo algo. Y lo que hizo fue tomar todo ese oro y hacer una estatua. Y fundió una estatua y la puso en su ciudad natal. De hecho, leámoslo aquí en la palabra. En Jueces 8:25 dice así la palabra de Dios. Bueno, le damos desde el 23, cuando le ofrecieron el reinado a Gedeón y lo rechazó. Dice el versículo 23. Gedeón le respondió, ni mi hijo ni yo los gobernaremos. Quien los va a gobernar es Dios. Pero una sola cosa les pido, que cada uno me entregue los anillos de la gente que ha capturado. Y es que los madianitas, como otra gente que vivía en el desierto, usaban anillos de oro. Así que los israelitas le respondieron, con mucho gusto aquí están, y extendieron en el piso una capa donde cada uno echó un anillo de los que había capturado, y el oro de los anillos que recibió Gedeón pesaba casi 19 kilos. Además, le entregaron adornos, joyas y telas finas que usaban los reyes madianitas y los collares de sus camellos. Con todo ese oro, Gedeón hizo una estatua y la colocó en Ofrá, su ciudad. Todos los israelitas le fueron infieles a Dios porque iban a adorar esa estatua. Aún para Gedeón y su familia la estatua resultó ser una trampa. Entonces vemos lo terrible que sucede en este relato. Gedeón termina de cumplir con el propósito de Dios, pero se envanece y su corazón, digamos que se daña. O bueno, digamos que hasta al haber hecho la estatua, no sé por qué haber hecho una estatua si todo el pueblo estaba en pobreza. Bueno, sus razones habrá tenido, igual era su botín y tenía derecho a gastarlo como él quería. Pero, bueno, además de eso, no solamente fue el oro, sino también de las finas, collares, adornos de camellos y bueno, un montón de elementos con los cuales se premió su hazaña de haber librado al pueblo de Israel. Pero resulta que él hizo esa estatua y esa estatua fue tropiezo para todo el pueblo de Ofrá y fue tropiezo incluso para Gedeón y su familia. A veces uno dice, uy, pero ¿cómo es que él puede ser tropezado por una estatua? Y claro, lo que pasa es que, de nuevo, Gedeón era hijo de unas personas de un matrimonio que venían de israelitas con cananeos. Y miren que el papá era el que tenía en la casa el altar de Baal y la estatua de la diosa Será. Entonces, ese tipo de cosas hacen que para Gedeón sea normal tener sus estatuas, tener cosas, y posteriormente, paulatinamente, pues se le convertirían en un dios y la adorarían, porque me imagino que él bajaría contento y, uff, miren mi hazaña, aquí está la estatua de oro que me hice con lo que logré y con lo que pude, y de pronto olvidando un poco que realmente fue obra de Dios, que desde 32.000 hombres que inicialmente tenía, los redujo solo a 300 para que la gloria solamente fuera de Dios y no del hombre. Y como cristianos también podemos caer en eso, ¿no? Decir, miren cómo yo lo logré, miren cómo yo llegué hasta este punto, hasta esta estancia, pero realmente no es así, realmente es Dios quien nos promueve y quien debe tener eso. Y nosotros debemos preocuparnos de que nuestro corazón no se envanezca, que reconozcamos a Dios en todo cuanto hacemos y reconocer que Él es quien nos promueve y que por Él es quien estamos en el lugar que estamos, que no es por nuestro ego, no es por nuestro poder, no es por nuestra eh, magnificencia, sino que solamente es por la gracia de Dios y por la ayuda que Dios nos da a reconocer, sobre todo que es Dios quien nos promueve y quien permite que podamos crecer en la vida. Y entonces Gedeón pues
se vuelve parte de nuevo del problema inicial. Como les decía, Israel estaba como en un ciclo donde era liberada, volvía y pecaba, volvía y clamaba a Dios, y volvía a levantarse un líder que la liberaba, pero seguían con esa tónica de seguirse apartando de los caminos de Dios y seguir adorando a dioses falsos, todo por la desobediencia inicial de no juntarse con personas que los llevaron a la adoración, de no emparentar con esos cananeos que los iban a imponer sus ídolos y sus dioses antes que el Dios verdadero, de que históricamente Moisés y Josué hablaban y les enseñaron durante el desierto todas las proezas y maravillas que Dios había hecho con el pueblo para que no lo olvidaran. Y miren que al hombre le es muy fácil olvidar y al hombre le es muy sencillo olvidarse de lo que Dios ha hecho por él y pensar que nosotros mismos llegamos a donde estamos por nuestra fuerza y por nuestro poder. Mentiras, que es Dios quien es el que nos ha impulsado hasta donde estamos. Y finalmente, Gedeón termina, digo yo, con un final extraño para lo que el juez que fue lo que hizo. Y es que la Biblia relata que tuvo varias esposas, no dice cuántas, y tuvo 70 hijos. Yo haciendo cuentas, tuvo que haber tenido más de 10 esposas para que tuviera toda esta cantidad de hijos en su vida, ¿no? Y pues mantener todo este montón de gente impresionante. Y resulta que uno de sus hijos, pues era como su nombre significaba mi padre el rey, que creo que era Abimelech. Y resulta que al final, cuando Gedeón muere, el pueblo termina yéndose de nuevo al pecado, desviándose del propósito de Dios. Y esta persona, Abimelech, termina levantándose a tratar de volverse el rey de Israel por la fama que su padre había logrado, y mató a 69 de sus hermanos. Perdón, a 68 de sus hermanos dejó no vivo, o sea, solo quedaron dos, Abimelech y el otro. Y bueno, hubo problemas ahí, hubo guerras internas, hubo un montón de disensión a causa de esto. Y pues hay como una caída, un final de la historia que no es como tan agradable como muchas historias que vemos en la Biblia. Vemos que este juez termina envanecido y termina dándole un poco de culto a su egoísmo, ¿cierto? A su yo. Y siendo algo hipócrita, porque a pesar de que se dejó usar por Dios y de que hizo todo lo que Dios le había ordenado al principio, termina regresando a sus costumbres y regresando a la idolatría. Entonces vemos tres aspectos ahí de Gedeón. Primero, pues que no le hace caso a Dios, ¿cierto? Que por egoísmo se va a perseguir a esos dos príncipes a los cuales Dios no le había mandado que lo hiciera. Y Gedeón se puso pues a buscar venganza, también se vengó ahí de los pueblos que no le ayudaron y eso mató un poco a gente, cosa que Dios no le había mandado a hacer. Lo segundo, esa estatua de oro que se hizo, la cual hizo caer en idolatría tanto a él como al pueblo de Dios, que también es un poco de egoísmo, decir, sí, fue como mi recompensa, y después se volvía como el estarlo mirando cotidianamente, saber que fui yo el que me libré, el que la peleé, y aquí está la evidencia de que fui yo. Entonces, ese tipo de cosas, la misma Biblia habla que son anatemas, son cosas que dañan nuestra relación con Dios, y que al estar allí en contacto con nosotros todo el tiempo en casa, van a deteriorar esa buena relación con Dios. Y lo tercero, pues el hijo Abimelech, o el nombre del hijo Abimelech, que quiere decir mi padre es rey, eh, cuyo nombre también deja ver un poco de orgullo, ¿cierto? De que le ofrecieron el reinado, y pues probablemente por eso le pondría hacia el hijo, a pesar de que él lo rechazó. Pero uno de sus hijos pues termina llamándose así, quién sabe si fue por influencia de una de sus esposas o si fue egoísmo del propio Gedeón, pero de nuevo florece en él ese tipo de obras de la carne, ese tipo de argumentos que van en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña, que van en contra del fruto
de Dios, ¿cierto? Entonces, la lección con esta historia que creo que ya la hemos visto todo, bueno, hay muchas enseñanzas que se pueden sacar a partir de la historia de Gedeón sobre la fe, sobre creer en Dios, sobre confiar en lo que Dios ha prometido que va a cumplir y sobre el propósito de Dios en nuestras vidas. También tenemos una enseñanza que no se habla muy comúnmente y es de tener cuidado con nuestra carnalidad, tener cuidado con nosotros mismos. Somos nuestro mayor enemigo y en este caso vemos como Gedeón, su egoísmo y su altivez tal vez le juega una mala pasada, haciendo que termine adorando no a Dios, que lo utilizó para salvar y que lo vio como un hombre valiente, sino que termina viéndose a él mismo como ese valiente, como si él solo se hubiese levantado y hubiese librado al pueblo de Israel de los madianitas. Entonces, la invitación de iglesia es a que tengamos cuidado cuando vamos creciendo y trasegando en la vida cristiana y tengamos cuidado de pensar que es por nuestra propia naturaleza, por nuestra fuerza, por nuestro intelecto, por nuestro talento que llegamos a donde estamos. Y no, realmente es porque Dios nos ha ayudado, Dios nos ha puesto donde estamos y tenemos que cada día morir a nosotros mismos, renunciar a eso y dejar que sea Cristo en nosotros. Decía Pablo que todas las cosas que él había logrado las tenía poco. Lo que a él realmente le importaba era conocer más a Dios y acercarse más a ese Dios y menguar para que él creciera en su vida. Entonces, la invitación hoy, iglesia, es a lo mismo, a que finalmente las proezas que Dios nos permita lograr y todo esto no nos envanezca y no hagan que nos apartemos, sino que como iglesia y como personas nos podamos unir a buscar más de Dios, acercarnos a Él y a que cada día muramos más a nuestra naturaleza pecaminosa y a lo que nos aparta del camino de Dios y le demos ese espacio a que sea Él quien nos gobierne y que ya no actuemos más, como hablábamos al principio, en la carne y en tal vez a veces el error que uno cae de buscar, bueno, hasta dónde puedo hacer algo sin que ese algo se convierta en pecado o en error, hasta dónde son los límites éticos o morales o que la Biblia impone, dejar de estar buscando eso porque al final de cuentas de nuevo estamos haciendo lo que le pasó a Gedeón y es caer en el egoísmo, en la carnalidad y en cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Más bien, brindamos nuestras vidas a Dios y dejemos que sea Él quien tome el control y quien nos guíe a ser las personas que, como hablábamos en el Sermón del Monte, perfectos y que aspiremos a llegar a la estatura del varón perfecto que fue Cristo y que fue humilde y que no se envaneció y no se llenó de ego de decir si es que yo soy el Hijo de Dios y entonces ya no voy a morir, sino que por el contrario, en todo momento, a pesar de que fue difícil, cumplió la voluntad de Dios. Amén. Entonces, oremos. ¿Qué tal si allí en su casa me acompaña en una oración y le decimos, Señor, guárdanos por favor de nosotros mismos, de nuestra carnalidad? Hoy reconocemos, Señor, que todo lo que tenemos proviene de ti, proviene de tu mano, proviene de tu bondad y tu misericordia, que incluso somos salvos es por tu gracia y por tu sacrificio, no porque nosotros hayamos decidido venir a la iglesia, no porque nosotros hayamos decidido seguirte, no porque nosotros queramos hacerte el favor de amarte, sino todo lo contrario, porque tú nos amaste primero y nos perdonaste y diste la vida en la cruz para que pudiéramos hoy acercarnos a ti y hoy tener esta comunión contigo a través de tu Hijo y de la sangre que derramaste allí en la cruz. Hoy te pedimos perdón porque reconocemos que muchas veces nos dejamos llevar como cristianos de nuestro ego, de nuestra eh, presunción de que hemos logrado todo por nuestra capacidad, nos dejamos engañar del enemigo, nos dejamos llenar de pensamientos de que nosotros somos autosuficientes
Hoy te pedimos perdón, Señor, y reconocemos que dependemos de ti, que, como lo dice en Juan, tú eres la vid y nosotros los pámpanos, y nosotros como pámpanos nada hacemos si estamos separados de esa vid. No damos fruto, nos morimos, nos secamos. Y hoy queremos, Señor, ser parte de esa vid verdadera, estar juntos contigo, ser uno contigo, como lo dice tu palabra, y acercarnos más a ti y morir cada día más a nosotros mismos. Enséñanos a morir, a tomar la cruz cada día, a que no sea nuestro ego, a que no actuemos por altivez, por egoísmo, por hipocresía, sino que podamos ser cristianos verdaderos, arrepentidos de corazón y que tú nos permitas tener ese corazón circuncidado y cambiado, que esa carnalidad muera en nosotros para poderte seguir con humildad, compasión y con entrega total, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias y te bendecimos y te pedimos, Señor, que tú bendigas nuestra tierra, bendiga nuestro país y que tú nos permitas vivir en paz, en armonía, que tú eh, nos libres y nos guardes, Señor, así como hiciste con el pueblo de Israel. Que lo creemos, Señor, y te damos gracias por este tiempo. Amén y amén.